Estamos contentos de estar aquí y ver cómo el Señor se pasea aún en medio de los niños. ¿Cuántos quedaron sorprendidos con la actuación de los niños? Muchos se les fueron las lágrimas en medio de su presentación, pero de verdad que se vio la mano de las maestras, la mano del Señor y la mano de la enseñanza. Amén. Y hoy vamos a hablar de un niño también. De un niño que se convirtió en rey. Diga conmigo, el niño que se convirtió en rey. ¿Quién me dice su nombre? Salud. Se habló fuerte, con voz de trompeta. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie y darle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso con todas sus fuerzas. Cuando se canse, deja de aplaudir. Amén. Busquen su Biblia ahí rapidito, Proverbios 3:5. Pero quédese de pie, por favor. Este es el único versículo que vamos a leer de pie. Los demás nos vamos a sentar. Leemos la palabra bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Todos lo quieren? Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Hoy consagramos nuestras vidas a ti y declaramos que esta palabra nos va a dar vida y nos va a dar fundamento en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento, ponerse cómodo. Y vamos a hablar, le decía, de un niño que se convirtió en rey. La pastora María Mayora aceptó. El niño se llamaba, diga conmigo, Josías. Dígalo fuerte, Josías. ¿Quién está embarazado aquí todavía? Ajá. Josías. Tiene un nombre para su hijo. Josías, ¿verdad? Un niño que tenía solamente 8 años de edad. ¿Y qué pasó? Lo llamaron a que fuese el rey de Israel. ¿De quién iba a ser rey? Iba a ser rey de Israel, rey de Judá. Pero solamente tenía 8 años. ¿Quién tiene 8 años aquí para ver? 9, 10. Ajá, 8, ya está uno que tiene 8. Ve acá, papá, ven. ¿Qué te mandó Dios? Así hizo Josías, ¿ves tú? Josías estaba un día corriendo por ahí. Y él estaba caminando, ven acá, papá. Y él estaba caminando, jugando con su carrito. Y le dijeron, ven acá, siéntate aquí. Siéntate ahí, papá, en el trono. Siéntate ahí, en el primer escaloncito ahí. Lo sentaron, lo ungieron con aceite y le pusieron y le dijeron, sea rey. Gracias, papá. Damos un aplauso a este niño. ¿Usted se imagina eso? Que usted un día esté en el palacio porque era hijo del rey, ¿verdad? Y de repente lo llame y diga, siéntese aquí y usted va a ser rey. Se le acabó el trompo, se le acabó la metra, se le acabó todo el juego. Y ahora tenía que encargarse de el trono de Israel.
¿Qué estaba pasando en Israel? La gente se había olvidado de Dios y a consecuencia de eso comenzó a venir un juicio sobre Israel y sobre Judá. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl fue el primer rey de Israel y luego le siguió David, porque Saúl se apartó de Dios, se apartó tanto de Dios que comenzó a consultar a los brujos. ¿Qué hizo Saúl? Consultó a los brujos. ¿Cuánto han leído el horóscopo? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué signo tú eres? Eso fue lo que hizo Saúl, comenzó a consultar a los brujos, comenzó a consultarle a los demonios, comenzó a hacer cosas que no le agradaban a Dios, y entonces Dios levantó a David. Y después de David, ¿quién vino? Salomón. Y después de Salomón vino su hijo, Roboam. Y ahí el reino se dividió. Israel dejó de ser una gran nación para convertirse en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? Que estaba compartido con Benjamín. Entonces el hijo de Salomón se comenzó a portar mal con la gente y Dios le dividió el reino. Y le dio el reino a un siervo de Salomón que se llamaba Jeroboam. ¿Cómo se llamaba? Jeroboam. ¿Y el otro rey cómo se llamaba? Roboam. Roboam y cuando Dios nos da algo, ¿qué debemos hacer con los regalos que nos da Dios? Como decían los niños hace rato. Cuidarlos, valorarlos, atesorarlos. ¿Y qué hizo Jeroboam? Como la casa de Dios estaba en Jerusalén, ¿verdad? Él dijo, yo voy a hacer una casa para Dios en mi ciudad, porque no vaya a ser que cuando la gente vaya al templo a adorar donde está Roboam, el hijo de Salomón, su corazón se desvíe y ellos comiencen más a amar al rey de Israel que a mí. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo se llama eso? Tenía miedo de que lo que Dios le había quitado, de lo que Dios le había dado, ¿verdad? Que le había quitado a Roboam, se lo dieran ahora al otro rey. Entonces, ¿qué hizo él? Él hizo un lugar de adoración en su tierra y le dijo a los que estaban por ahí, ¿verdad? Que no eran de la tribu de Leví, les dijo, vengan acá y sean mis sacerdotes. ¿Cómo se llama eso? Imprudencia, diga conmigo. Agarrar a cualquier persona de la calle que no tenga temor de Dios y ponerlo en las cosas de Dios, eso es un peligro. Pero eso fue lo que hizo el rey, y a causa de todas estas cosas comenzó a venir el juicio sobre Israel, porque ellos hicieron estatuas, hicieron templos, quemaban incienso. El mismo Salomón, después de reinar mucho tiempo, comenzó a hacerle estatuas y lugares altos a otros dioses. ¿Me está siguiendo? Llámese quino, animalito, ¿qué más? Pelea de gallo, lotería, deporte, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios se convierte en un altar a un ídolo pagano. ¿Me está siguiendo? Entonces, en medio de todas estas cosas, el papá de Josías, ¿verdad?, comenzó a hacer lo malo, y Dios estableció a Josías, un niño. ¿Qué dice Dios de los niños? ¿Dejar a los niños venir a mí? ¿Y qué decía la maestra ahorita? ¿Cuál era la petición de la maestra después de la clase? Que los niños puedan llegar un poquito. Esa es una petición de Dios. ¿Cuántos la escucharon y cuántos lo van a hacer? Denle un aplauso a Dios entonces y háganlo. Entonces Dios establece a Josías como rey, y Josías, como era un niño, ¿verdad?, tenía un corazón puro, y ese corazón puro comenzó a buscar a Dios. Diga conmigo, comenzó a buscar a Dios. Josías comenzó a buscar a Dios, y comenzó a buscar a Dios, y comenzó a buscar a Dios, y se consiguió con el Señor. Eso está en el segundo libro de Reyes y en el segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Y fue tanto la búsqueda de Josías por Dios que un día un sacerdote entró en el templo y consiguió la ley de Israel. Consiguió la ley de Israel, y Josías, del impacto que le dio la ley en su corazón, dice la Biblia que Josías lloró. Ya tenía 12 años, ya tenía 14 años, 16 años, Josías iba creciendo, pero dice que lloró, porque la ley decía
que no debían adorar a otros dioses, pero él veía como el pueblo adoraba a otros dioses. La ley decía que no podían hacer sacrificios a otros dioses. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué era lo que Josías veía todos los días? Sacrificio a otros dioses. La ley decía que solamente el hombre podía tener una esposa, y los hombres que pasaban con los hombres tenían muchas esposas. La ley decía que los hombres no podían, las mujeres no podían prostituirse, y ¿qué hacían las mujeres? Vendían su cuerpo. Y así Josías lloró tanto que rasgó su vestidura en el templo. Y Josías se dio cuenta que había una celebración que se llamaba Pascua, que había sido establecida por Moisés como un mandato perpetuo. ¿Cuántos saben qué es la Pascua? Lo vimos ahorita con los niños. Después de la última plaga se celebró la Pascua, que era la sangre sobre los dinteles de la puerta para que cuando el espíritu de la muerte pasara, no entrara en la casa de los israelitas. Entonces Josías restauró la celebración de la Pascua, cosa que no había pasado en Israel desde los tiempos de los jueces. Es decir, ni David, ni Saúl, ni Salomón, ni ninguno de los reyes de Israel había celebrado la Pascua. ¿Qué significa eso? La Pascua representa el anuncio del sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Y cuando los israelitas no celebraban esto, estaban apagando el fuego profético del nacimiento de Jesús. No sé si usted me está entendiendo. Y Josías restauró la adoración total en Israel y mandó a derrumbar todos los lugares altos de Israel. Donde había un lugar de adoración a Satanás, a Baal o a cualquier dios, Josías estableció que esos lugares fueran destruidos. Los lugares que había establecido Jeroboam, Roboam, Salomón y todos los reyes de la tierra, Josías lo había mandado a destruir. Mandó a establecer la verdadera adoración en medio de Israel. ¿Por qué Dios no escoge o no escogió una persona adulta para restaurar, sino que escogió un niño? Había algo en el corazón de Josías que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo. Pregúntale al que está a su lado, ¿será que estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Pregúntale otra vez. ¿Cuál fue el primer versículo que leíamos? Proverbios 3:5, ¿qué dice? Léaselo a la persona que está a su lado. Proverbios 3:5. En el primer libro de Reyes, unos años antes de que Josías ni siquiera naciera, miren lo que dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un niño llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombres. Dios había determinado antes del nacimiento de Josías que iba a nacer un niño, que esos altares que estaban corrompidos iban a ser restaurados. Esos altares que se usaban para hacer abortos, para quemar a los niños pequeños, para destruir la adoración a Dios, iban a ser restaurados para darle una adoración completa a Dios. Pero era una, diga conmigo, profecía. Era algo que no había pasado, pero que Dios estaba anunciando que iba a pasar. Y eso es lo que Dios está anunciando en este tiempo, que se va a levantar una generación que le va a dar rabia, que le va a dar celo,
que le va a dar repulsión cuando en el altar de Dios se hagan cosas que no tienen que hacer. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios está preparando una generación que aborrezca el pecado. Dios está preparando una generación que aborrezca lo malo. Y para eso usted no necesita tener 40 años en el Evangelio. Para eso usted no necesita tener 60 años en la iglesia. Usted necesita un corazón dispuesto. Un corazón que esté dispuesto a hacer lo que otros no hacen. ¿Cuál es una de las frases más famosas en las iglesias? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué la hermanita sí puede agarrar el micrófono y yo tengo que hablar sin el micrófono? Porque la Biblia dice que Dios va a tener misericordia de quien Él. ¿De quién va a tener misericordia Dios? De quien Él quiera. No es del que corra, ni del que cante bonito, ni del que llegue primero a la iglesia, sino de quien Él. Usted sabe que Jonás se crió viendo que los pueblos vecinos, cada vez que ellos estaban a punto de cosechar, iban y saqueaban la cosecha. Usted sabe que es que usted siembre yuca, que usted siembre chino, que usted siembre ñame, y usted se pare todos los días a las 8 de la mañana, se sude la frente y usted no ve a nadie. Que usted se cale, pelea la batalla contra los bachacos, contra la lluvia, contra las plagas, y que usted voltee y usted no ve a nadie. Pero el día que usted va a cosechar, que esos chinos ya están moraditos, que ese ñame está a punto de caramelo, buenas. Eso era lo que había visto toda su vida Jonás. Que cuando las cosas estaban mal, no había nadie. Pero cuando las cosas estaban a punto de estar mejor, venía el pueblo de Nínive y saqueaba la ciudad. Entonces Dios le dice: Jonás, tú vas a ir a predicarle al pueblo de Nínive. ¿Y qué dice Jonás? ¿Qué usted cree que dice Jonás? Jonás dice: yo no le voy a predicar a esa gente, porque esa gente se va a arrepentir y tú lo vas a perdonar. Porque yo sé que tú eres un Dios bueno. ¿Usted me está entendiendo? O sea, a veces nosotros tenemos un corazón que no está dispuesto a perdonar a otros. Y queremos que Dios sea nuestro abogado. Pero no para lo bueno, sino para lo malo. Ese las tiene que pagar todita. ¿Usted no escucha gente que dice así? Porque allá hay un Dios que por abajo ve. Y Jonás no quería predicar, y Dios tuvo que hacer que Jonás pasara por un desierto para que Jonás entendiera que Dios es el que gobierna. Entonces cuando Jonás pasa por el proceso, va y le predica. ¿Pero cómo le predica? Arrepiéntete que te vas a ir para el infierno. Ve cómo estás y no quieres ir para la iglesia. Ya no sé cómo decirte las cosas, muchachos. ¿Será que tú te quieres morir con los gusanos en el infierno? ¿Verdad que a veces predicamos así? Chacho, pero ¿hasta cuándo? Ve cómo está, ya no vale el medio ya. Y entonces al que le estamos predicando, en vez de ayudarlo, terminamos de matar. Y la predicación de Jonás, a pesar de que fue así, hizo que esa gente se arrepintiera. ¿Usted me está entendiendo? Y cuando la gente vio lo que estaba haciendo Josías, ¿qué usted cree que pasó? ¿Qué usted cree que pasó? Digan conmigo, no se arrepintieron. Cuando ellos vieron que Josías hizo todo lo que hizo, en vez de ellos enderezarse, ellos siguieron haciendo lo malo. Porque también Jesús cuenta la historia de Lázaro y el hombre rico. No sé si la han escuchado. Dice la Biblia que Jesús lo dice, que había un hombre rico que vivía en su palacio, ¿verdad? Y todos los días hacía banquetes y fiestas. Pero cerca del palacio había un hombre pobre llamado Lázaro, que deseaba por lo menos comerse las migajas que caían de la mesa. Y dice la Biblia que murió un día Lázaro y un día también murió el hombre rico. ¿Me está siguiendo? Los dos se murieron. Y cuando estaban en el otro mundo, diga conmigo, en el otro mundo, Lázaro estaba con Abraham. Lázaro el pobre estaba con Abraham.
Y el rey estaba en el fuego del infierno. Y decía: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo y me dé de beber. ¿Y qué dijo Abraham? Cuando estaban en el mundo, tú tenías tus placeres y él tenía sus llagas, y a unos perros lamían la llaga. Hay una gran cima entre nosotros que nos separa, y aun si él quisiera, no pudiese llegar hasta ti. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Y qué dice el hombre rico? Señor, permite que Lázaro o alguno de ustedes se levante y le vaya y le diga a mis hermanos que busquen de Dios, que se arrepientan, que dejen los malos caminos. Y a su nombre. ¿Y qué dice Abraham? Abraham dice: ellos tienen la ley y los profetas. Y si no le creen a ellos, tampoco le creerán a uno que se levante de la muerte y se los diga. Denle un aplauso al Señor. No sé si me entendió. Jesús está diciendo: mira, aunque yo, que soy el Mesías, voy a ellos, sanaré su pecado, haré milagros en medio de ellos, moriré, resucitaré y le diré que yo soy la vida, aún así ellos no creerán. Eso fue lo que pasó con Josías. Josías les alumbró el camino, les quitó las tinieblas, les quitó la pudredumbre, le quitó lo malo, y aún así el pueblo no creyó. Porque no está en lo que tú veas en otros, sino lo que tú decidas en tu corazón. Cuando Andrea cambie, yo cambio, dicen algunos aquí en la iglesia. Cuando la gente se porte bien, yo me porto bien. No es así. Primero tengo que cambiar yo, poner mi corazón en las manos de Dios para que Dios haga. Cuando tú me trates bien, yo te trato bien. No, primero tengo que yo tratar bien para que me puedan tratar bien. Ahora, ¿es fácil? ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Por eso Dios le dejó un trabajo difícil a un niño. Porque si no nos hacemos como niños, no entraremos en su reino. Y a su nombre. Tenemos que tener corazones sencillos, capaces de entender que Dios es soberano y que Dios le va a hacer bien al quien Él quiera hacerle bien. ¿Le cuesta entender eso? Es difícil de digerir eso. Dice la Biblia que habían unos agricultores, ¿verdad?, que estaban ganando la tierra, que estaban produciendo el campo, y había un hombre que era el dueño de eso. Y el día lunes contrató a uno: mira, muchachos, ayúdenme a limpiar ese monte. Y el día martes vino y contrató a otros. Y el día miércoles otro. Y el día viernes, que era el último día, contrató a los últimos. ¿Qué estaban pensando los que contrataron el lunes? Sobre la paga. Esa es la justicia humana, pero la justicia de Dios no es así. Cuando Dios comenzó a pagar, ¿verdad? Cuando Dios comienza a pagar, a los que llegaron el viernes les da una cantidad. Y los del jueves y los de los días anteriores dicen: bueno, si a él le dieron $100, a mí me tocan por lo menos 120, 140. Pero cuando va a dar la paga, le da 100 también. ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Qué usted hace? Y cuando vienen los del miércoles y le da la paga, $100 también. Esa es nuestra justicia, la que nosotros esperamos, pero la de Dios siempre va a estar por encima de todo. Porque la Biblia dice que los últimos serán los primeros, y la paga va a ser igualita para todos. Sí, pero ya meta poquito, no sé. Porque las cosas de Dios no son tangibles, no son visibles. De repente usted ve a un hermano y usted lo ve que está caminando y que casi no puede caminar, pero de repente su corazón va alabando al Señor. Y de repente usted ve gente en el mundo con carros,
con mansiones, con lujo, pero su corazón está apagado, está frío, está sumergido en la tristeza, en el dolor, en el llanto, en la apatía. Entonces no es del que corra, no es de que quiera saltar y brincar, es de que Dios tenga misericordia. Entonces así usted empieza a trabajar el lunes o empieza a trabajar el viernes, confíe que lo que Dios le va a dar va a ser suficiente. Amén. Tenemos que confiar que lo que Dios nos va a dar va a ser suficiente. Cuando Judas entregó al maestro, ¿qué hicieron los apóstoles? Una vez que Judas murió, ¿qué hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos? Ellos dijeron que es necesario que uno tome el lugar del que se fue. ¿Quién se había ido? Y ellos comenzaron, y dice la Biblia, que echaron suerte. ¿Qué significa eso? Cara y sello. Tú eres cara, yo soy sello, tiraron la moneda, cayó cara, tú eres el elegido. Pero así no es la justicia de Dios. Dios mira lo interno, Dios mira el corazón. Y Samuel, cuando le dice, Samuel, prepárate, porque Samuel estaba llorando por Saúl, porque Samuel había instruido a Saúl para que fuera rey de Israel, y lo había enseñado y lo había llevado por el camino del bien. Y cuando Dios lo desecha, ¿qué pasa con Samuel? Samuel se mete en una tristeza, se mete en una depresión y comienza a llorar por Saúl. Y Dios le dice, mira Samuel, ve, deja la lloradera y anda a la casa de Isaí, que he destinado a un hombre para que sea rey sobre Israel. Eso le levanta el ánimo a Samuel. ¿Me está siguiendo? Eso le levanta el ánimo a Samuel, y Samuel dice, bueno, no estaré más triste y voy a establecer el nuevo rey. Cuando él llega a la casa de Isaí, que ve su primer hijo, ojos azules, piel canela, ¿qué más? Alto, robusto, dice, este es el rey del Señor. Eso fue lo que pensó Samuel. Pero ¿qué le dijo Dios? No mires lo alto de su estatura ni su parecer, porque yo... Y Samuel dijo, ay. Samuel agarró un cocotazo. Ya conmigo, un cocotazo santo. Dígale que ¿será que tú quieres un cocotazo santo? O sea, cuando él lo vio, él dijo, este seguro que es el rey. Y así nos pasa a nosotros. A veces vemos algo y queremos que viene de Dios. Este sí es de Dios. Pero Dios dice, no, ese no. Y entonces vino el segundo y dijo, no, ahora sí, este sí es. Este sí tiene que ser porque, mira, este estudia lo mismo que yo estudio, le gustan los mismos libros, este tiene el cabello como a mí me gusta, esta muchacha se pone la ropa que a mí me gusta, usa los mismos zapatos, le gustan los mismos teléfonos, este tiene que ser el que Dios me mandó. ¿Cuántos han dicho así? Pero Dios también le dijo, no, otro cocotazo santo. Dígale al que está a su lado, ¿será que quieres otro cocotazo santo? Y así comienzan, ¿verdad? Hasta que Samuel dice, ya no voy a hablar más ya. Y comenzó a cantar una canción, Samuel. No sé si usted la ha cantado. La que dice, ayúdame Dios mío a controlar mi lengua. ¿Usted la ha escuchado? Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ajá. Y Samuel comenzó a cantar y se quedó callado. Y le pregunta a Isaí, mira, ¿será que hay otro hijo tuyo por ahí, vale? Oye, hay uno por ahí que se llama David, pero no. Bueno, lo más se llama hasta que usted no esté en el lugar que Dios quiere que usted esté, no va a pasar cosas. Denle un aplauso al Señor para que se anime. ¿Me entendió? O sea, Dios lo quiere a usted en un lugar para que en ese lugar comiencen a pasar cosas. Porque no es que el que se vea más guapo, el que cante más bonito, es usted el que Dios escogió. ¿Se acuerdan del niño que iba pasando y yo lo llamé y él dijo, no, pero ¿qué? Así nos pasa porque creemos que Dios no está en la capacidad de ver lo que otros no ven de nosotros. Pero Dios ve el corazón. Dios ve lo sincero que hay en ti.
Ese poquito de fuerza que está en tu corazón para hacer cosas que tú crees que no vale para nada, Dios lo ve. Esa poquita determinación que no te ha servido para hacer otras cosas, en la casa de Dios van a ser tomadas en cuenta. En la casa de Dios van a ser tomadas en cuenta. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos le dicen al Señor así? ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo más de lo que ya ha hecho esta generación? ¿Cuántos están dispuestos a entregar un poquito más de sudor, de lágrimas por amor del Señor? No es fácil. A Josías no se le hizo fácil levantarse y que todo el mundo lo criticara, que todo el mundo hablara mal de él porque era un niño. Establecer en la casa de Dios adoración cuando otros no sabían lo que era adorar, eso no es fácil. Eso te va a traer dolores de cabeza, persecuciones. Eso te va a traer noches de tristeza. Pero con todo eso yo me fiaré del Señor. No me fiaré de mis propios caminos, de lo que yo tengo en mi corazón, de lo que yo creo, de lo que está en mí. Tengo que dejar que sea el Señor. Amén. Tengo que dejar que sea el Señor. Y yo sé que aquí hay gente, hombres y mujeres, que Dios está llamando y tiene rato llamándolo y diciéndole: ven al altar, ven a mi casa, ven a mis atrios. Y se están haciendo los locos como el niñito. No importa que tu camino, yo no sé dónde él iba, pero deja ese camino y toma el camino del Señor. Toma lo que Dios te está dando, recíbelo, porque Dios está esperando por ti. Pero ¿qué dice el hombre? No importa, que alguien tome su lugar. Y usted lo ha visto, cuando alguien no está, otro toma su lugar, pero Dios espera por ti. Porque no fue hasta que Jonás entró y salió del pez que vino la predicación. Yo le pregunto a usted, ¿será que no había otro que predicara en Nínive? ¿Será que no había otro que pudiese tomar el cargo de rey que tuvieron que poner a Josías? Pues es que ese fue el que Dios quiso. ¿Me está entendiendo? Dios te quiere a ti. Dígaselo usted mismo, Dios me quiere a mí. Dígale, Dios me quiere a mí. Diga, en mí mismo, entiende. Dígaselo así como se lo dice a otro. Dígale, muchacho, no seas tapado, Dios me quiere. Si lo quiere decir con un versículo, dígalo como lo dijo David: alma mía, espera en Dios. Alma mía, alaba al Señor, porque aún es de alabarle. David se golpeaba porque David sabía que la carne que estaba en él quería hacer cosas que no le placían a Dios. Pero él esperó en el Señor. Es necesario que usted y yo confiemos en el Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a buscar el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 20. Y mandó Hilcías y a Ahicam, hijos de Safán, a Agdón, hijos de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. El 22 dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arna, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas.
Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decía el varón que has enviado a mí, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron la respuesta al rey. ¿Entendió? El rey mandó a consultar a Dios. Pero hay algo que llama la atención en lo que leíamos. Que en ese momento, cuando llaman a consultar a Dios, no consultan con un profeta. ¿Con quién consultan? Yo le voy a volver a preguntar. No consultan con un profeta, sino consultan vamos a leerlo de nuevo. Y mandó el 20, y mandó a Hilcías y a Icán, hijos de Cefán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y hacía siervos del rey: anda y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra para hacer conforme a todo lo que está escrito. Miren, cuando el rey Josías lee la Biblia, se da cuenta que la Biblia dice: no robarás. ¿Me está siguiendo? Pero él se daba cuenta que todos los días había robos en Judá. Cuando él lee la Biblia, se da cuenta que dice: no pasarás a tus hijos por fuego, ni ofrecerás sacrificio a dioses falsos. ¿Y qué veía Josías todos los días? Que la gente hacía sacrificio a dioses falsos. O sea, él sabía que lo que estaba haciendo el pueblo era, ya conmigo, malo. Él sabía que lo que estaba haciendo el pueblo era malo. Y manda a consultar al Señor. ¿A quién? Al Señor. Y manda a 3 de sus siervos a consultar a Jehová. Pero entonces Hilcías y los reyes y los hijos del rey fueron a Hulda, profetiza. Mira lo que dice: mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Anna, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Era un hombre. ¿Y qué significa eso? Vea la que está a su lado, la mujer que está a su lado. Cuando, escuche lo que le voy a decir, cuando hay hombres que no quieren tomar su lugar, Dios también puede usar a la mujer. Ve a la mujer que está a su lado. Ahora ve al hombre que está a su lado y pregúntenle: ¿vas a tomar tu lugar? El rey necesitaba consultar al Señor. Y los siervos no conocían a un hombre a quien consultar al Señor. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo los hombres? Trabajando, cuidando el ganado,
el tractor, sacando la palma. No necesariamente estaban haciendo lo malo, pero estaban lejos de Dios. Dios necesita hombres, diga conmigo hombres, que se levanten, que puedan tomar su lugar en la casa del Señor. Y a su nombre. ¿Cuántos hombres ustedes vieron mientras estaban los niños en clase? ¿Cuántos hombres ustedes vieron en el altar orando? ¿Cuántos hombres ustedes vieron en el altar sirviendo? ¿Usted me está entendiendo? Esta generación se ha acostumbrado a que las mujeres sean las que busquen de Dios y los hombres que busquen los reales. Hay que ayudar, escúchame mujer, hay que ayudar a los hombres a que busquen de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros los venezolanos hemos cambiado el chip, que las mujeres busquen a Dios y que los hombres busquen los reales. Y tenemos que sacarnos de la cabeza, mujer de Dios, tienes que motivar a tu esposo que busque de Dios. Acércalo al altar, acércalo a la casa de Jehová, porque a veces las mujeres se sienten cómodas ellas sirviéndole a Dios. ¿Me está entendiendo? Y queremos ser nosotros los que juguemos la causa, o quieren ser las mujeres o los hombres los que busquen la causa de su pareja. No importa que se vaya ese borracho, yo me voy para mi iglesia. Y no sentimos el dolor que siente Dios por ese hombre que sufre en secreto, que padece en secreto. Entonces la gente del rey tuvieron que ir a consultar a una mujer, aunque en ese tiempo también estaba Jeremías. Pero ellos fueron a consultar a esa mujer. ¿Por qué? Porque se conocía que esa mujer tenía palabra de Dios. Ningún brujo, ningún hombre que trabaje con demonios, que trabaje con ídolos, va a ser siervo de Dios. Pero el que habla palabra de Dios, habla palabra de Dios. Habla lo que está escrito en la palabra. Y cuando ella responde, ella dice que el pueblo, respóndele al hombre que te mandó y dile lo siguiente: el pueblo está bajo maldición y está bajo pecado. Pero como tú te humillaste y lloraste y rasgaste tu vestidura, irás al sepulcro en paz. Eso es lo que responde la mujer. En algún lado usted vio que la mujer dijo: como yo profeticé, dile que me mande dinero. Porque no era su intención esa, su intención era hacer la voluntad de Dios. Entonces, hombre y mujer que están aquí, tenemos que tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Deja la comodidad, y a su nombre. Tenemos que dejar la comodidad y animar a los hombres, enseñar a los niños a que el camino del Señor es perfecto. Y acrisolada la palabra de Jehová. Tenemos que amar el altar. Tenemos que volver al altar, volver a la casa del Señor y hacer las cosas que Dios le agrada. Y a su nombre. ¿Usted cree que Josías, cuando escuchó la palabra que le dieron, no lloró? No hizo todo lo posible para que el pueblo se arrepintiera. Pues el pueblo quería ir de mal en peor, porque ya se había viciado, se había acostumbrado. Y la Biblia dice, para terminar, que cuando una casa está barrida, cuando una casa es adornada, cuando una casa es iluminada, el demonio que estaba ahí, el huésped que estaba ahí, ¿verdad? Estando por lugares secos, dice la Biblia que vuelve. Y dice, y busca 7 peores. Y le dice, vamos y volvamos a nuestra casa. Y el postrer estado, el estado final de esa persona es peor. No sé si me está entendiendo. Cuando una persona llega a la iglesia y comienza a buscar de Dios y se comienza a limpiar, pero por X o por Y se aparta, su estado se vuelve peor. Y a nosotros, los cristianos, nos debería dar dolor eso. Que una persona que antes estaba sirviendo al Señor ahora esté en el mundo o esté lejos de Dios, eso nos debería dar dolor. Pero ¿qué pensamos mucho de nosotros? Mientras yo esté bien, todo bien. Mientras mi familia esté bien, todo bien. Pero tenemos que tener el sentir de Josías, de que otros también puedan buscar. Y él estableció como una ley que en Jerusalén se estableciera la Pascua. Y cada vez que se hacía la Pascua, todos los espíritus de muerte que estaban cerca huían.
no entraban a la casa de los israelitas. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Yo sé que Dios está aquí y Dios puso un anhelo en tu corazón. Fíjate en Jehová. Quizás usted, si no lo ha leído, usted piense que Josías tuvo un final feliz. Pero dice la Biblia, para terminar, dice la Biblia que cuando Josías estaba en su palacio, estaba sentado en su palacio, el rey de Egipto, el rey de Egipto, que era una ciudad vecina, el faraón, él planificó una guerra con un vecino de Israel. Y Josías, estando en su casa, le lleva una carta y le dice: Josías, necesito pasar por tu ciudad porque necesito hacer guerra contra unos enemigos. Y Dios me ha dicho que los destruya. Y Josías, en vez de consultar al Señor, si esa petición que le estaba haciendo el faraón era de él, ¿qué hace Josías? Dice la Biblia que Josías se disfrazó y se fue a la guerra. ¿Qué hizo Josías? Se disfrazó y se fue a la guerra. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando vamos a lugares donde no nos han llamado, el lugar donde Dios nos estableció es su casa. ¿Dónde nos estableció Dios? Y Josías se puso un disfraz. ¿Y qué le pasa a los reyes cuando se ponen un disfraz en la guerra? ¿Qué fue lo que le pasó al rey Acac? Dice la Biblia que había una guerra y el rey Acac se disfrazó. Y uno de los siervos de los enemigos lanzó una flecha al aire. ¿Y dónde cayó esa flecha? Le cayó a Acac, diga conmigo. Esa flecha que lanzaron al aire fue directa donde estaba Acac y estaba disfrazado. ¿Y qué usted cree que pasó con Josías? Josías se disfrazó, se fue a la guerra y una flecha le entró por el borde de su armadura. Y hasta ahí llegó Josías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se apoyó en lo que él creía y vivió